Nos trajo hoy las renuncias para todos y todas, o la familia ya no es lo primero, como lo planteamos en nuestra placa en este momento, porque ya hubo 4 o 5 renuncias confirmadas a este momento. Las 2 hermanas de Atreaca, una que estaba en el Banco Nación y otra que estaba en la Agencia de Inversiones. También un hijo del ministro de Turismo, Santos, también renunció. Se está esperando la renuncia de parientes de Patricia Bullrich, parientes de Rogelio Frigerio. Se habla también del yerno de Oscar Aguad, Rodrigo de Loredo, que es el titular del ARSAT, es el yerno. Se esperaba la renuncia, todavía no está 100% confirmada, me están diciendo en este momento. Y también habría presentado la renuncia el hermano de Marcos Peña, que era subsecretario de Industria en el Ministerio de Producción. Ya son los que dieron paso al costado después de que, de la medida que anunció Mauricio Macri, todavía no lo firmó el decreto, pero ya anunció que los parientes, por lo menos de segundo grado de los ministros, no van a poder ser funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Esto generó un revuelo importante. Él mismo lo dijo. Nos vamos a perder a figuras importantes, a dirigentes importantes. Lo cierto es que ya la reacción que hubo es de renuncias generalizadas. Vamos a ver cómo continúan en los próximos días. Y estamos con nuestros invitados. Estaba Francisco Quintana, del legislador porteño, que ya lo presentamos, y está también Agustín Datelis, que es economista. Agustín, muy buenas noches, gracias por sumarte a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le pregunté lo mismo a Francisco. Sí. ¿La considerás una medida revolucionaria de alguna manera o una medida demagógica populista? Sí, una medida que no tiene ningún... A ver, lo primero que quiero destacar, y que es llamativo y lo venía pensando, digo, Macri eligió el 29 para sacarse de encima a sus ñoquis, ¿no? Digo, tanto que se habla de esa cuestión. Segundo tema, en términos de ahorro, en términos de impacto fiscal, que es lo que intenta mostrar el gobierno, no tiene ningún efecto la medida. Digamos, estamos hablando de porcentajes ínfimos, ¿sí? Una medida que recuerda políticas de ajuste. Me acuerdo épocas de De la Rúa, previas al colapso, cuando se anunciaban este tipo de cosas, que los parientes, que el ordenamiento del Estado, con estas cuestiones que buscan tener algún efecto, pero que no tienen ninguna significancia desde el punto de vista económico. Digo, acá tenemos un problema económico muy grave, ¿sí? Con déficit en todos los frentes, con una economía que no se sostiene, con un nivel de endeudamiento que no para de crecer, con en el frente comercial, en el frente turismo, con un stock de LEVAC que llegó a un nivel de vulnerabilidad a la economía insostenible. Ahora, si la respuesta frente a esta situación, en vez de plantarse, sentarse, discutir, modificar el rumbo en 180 grados, la respuesta a eso es: vamos a sacar a 10, 15, 20 funcionarios porque son parientes de otro. Pero entendido de esa manera, la reforma previsional con la reducción de 80.000 o 100.000 millones de pesos o el aumento de las tarifas para eliminar subsidios, parecería que no pasaron. No. Porque muchos dicen, y lo hablamos con Adrián, esto es una reacción del gobierno por la baja en las encuestas. Claramente la reforma previsional, y lo reconoce el gobierno, generó un retroceso de por lo menos 8 puntos en las encuestas. Un retroceso. Lo que pasa es que el gobierno tiene, por eso hablo de modificar 180 grados el rumbo, lo que tiene que atender los desequilibrios macroeconómicos, los déficits, el tan alto déficit fiscal es un problema, pero mirando hacia donde tiene que mirar, digamos, no recortando sobre los sectores más vulnerables, no sacándole a los jubilados como hicieron con todos los conflictos que eso generó y el costo político que le generó, no con estas medidas demagógicas que no sirven para nada más que para tirar un título y cuando vas a los números no tienen ningún efecto. Lo que tienen que hacer es revisar la estructura tributaria, revisar la estructura de ingresos del Estado y la estructura de gastos y decir, bueno, ¿quién está pagando impuestos en Argentina? ¿De qué manera lo está haciendo? Porque si en la misma gestión en la cual un blanqueo premia a quienes evadieron, se mantuvieron en la informalidad durante años y años y le dan un premio, que es ese blanqueo, después se eliminan impuestos sobre los sectores más concentrados y después se pretende cobrar y recaudar o ahorrar dinero con los más vulnerables, como son los jubilados, los trabajadores, quienes tienen que enfrentar tarifas porque quitan subsidios, que son los que pagan el costo. Y después para decir, no, cada uno aporta lo suyo y esto tiene que ser equitativo. Hago una medida demagógica como echar a 20, 30 funcionarios porque son parientes de otros, la verdad que me parece que estamos mirando otra película. Digo, no estamos tomando dimensión del problema económico que tiene la Argentina, que es muy grave. Francisco, ¿tiene que hacer un giro diametral de 180 grados el gobierno? No, yo te diría, primero lo escuchaba atentamente a Agustín y disiento porque, para empezar, el anuncio de hoy hay que mirarlo en su integralidad. Y es un anuncio que, por un lado, viene a decir que hay un compromiso de reducir en un 25% la estructura política del Estado Nacional. Un Estado Nacional que después de 12 años de kirchnerismo
ha sido un Estado sobredimensionado, ineficiente, y la decisión de hoy viene a tratar de volver al Estado mucho más moderno y mucho más eficiente. Ahora, dentro de esa medida también se anuncia, por ejemplo, no hemos hablado hasta ahora de esa decisión, el congelamiento de los salarios de los funcionarios. Y más allá del impacto fiscal que esta medida tenga, para mí tiene un enorme valor simbólico. En una Argentina donde nosotros venimos pidiéndole un esfuerzo al resto de los ciudadanos, que la política se ajuste, es un mensaje para mí al que por lo menos los últimos años claramente no estábamos acostumbrados. Y además, la verdad, y ustedes lo mencionaban con mucha claridad cuando enumeraban los distintos funcionarios, en todos los casos estás hablando de funcionarios que a lo largo de estos 2 años hicieron un enorme aporte al Estado, de subsecretarios, de directores, de gente que cumplía funciones específicas. Así que en la simplificación yo hablaría en todo caso de gente que hoy va a dar un paso al costado, pero que hasta ahora venía realizando tareas concretas. Pero si fuera así, discúlpame, es ridículo. Sí. Si realmente el presidente, a alguien que cumple una tarea concreta, que es eficiente, que lo hace bien, que es muy importante para el funcionamiento del Estado, decide sacarlo porque es pariente de otro que también es funcionario, me parece una medida ridícula. Yo no por eso mi lectura es, eligió el 29 para sacarse encima los ñoquis. Pero por eso, esa lectura es una lectura que se simplifica, donde en muchos casos, además, vos bien sabés, Agustín, que son funcionarios que vienen prestando tareas. Y por eso el presidente habla de un esfuerzo. Es un esfuerzo, ¿sabés por qué? Efectivamente, pero el argumento de ser pariente, valor. si el tipo realmente es eficiente, no tiene ningún sentido. Pero cosa, porque nosotros venimos a elevar la vara de la política. No, pero eso no es elevar la vara. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la gente espera de nosotros mucho más que lo que esperaba después de 2 años de kirchnerismo. Y entonces tenemos la vara más alta. Y en esto de tener la vara más alta, tenemos otros estándares éticos y morales. Pero es que no es así. Y en eso, habiendo mucha gente que sin dudas va a hacer un aporte sustancial en el Estado, tendremos que hacer el esfuerzo de buscar en otros lados gente que a lo mejor hoy no venía colaborando. Permíteme resumir esto. Si alguien es muy eficiente, cumple su rol y trabaja y es interesante y sirve para el Estado, y lo voy a sacar porque es pariente de otro, me parece una medida ridícula, pero de locos, no la entiendo por ningún lado. Ahora, mi lectura entonces, como a eso no le encuentro ningún sentido, es bueno... Había un montón de ñoquis, que en esta cuestión de que pongo al pariente, al primo, al tío, al hermano, entonces aprovecho, me saco de encima esos ñoquis y de paso doy una Agustín, medida. decíamos más temprano también esa lógica de muchos años de funcionarios que llegaban a un cargo político y que ponían a todos sus parientes a su... Claro, a ahora lo trabajar que yo para digo, ellos. si vos pones pariente... En esta medida claramente hay justos que van a pagar por pecadores, pero lo cierto es que cambia una realidad política de la cultura política argentina. Por su condición de pariente, pero no cumple ninguna función, está bien. Ahora, si me decís, no, son tipos que vienen haciendo eficientemente su trabajo, pero lo dejo afuera porque el primo es secretario, me parece que no tiene sentido. Pero es complicado, y me parece además que... ¿Cómo regulás eso? O sea, que lo regulás con algún criterio de evaluación del Estado. No es tan fácil. Por eso yo planteaba al principio del programa, hay que ver cómo viene el decreto con respecto a cuáles son las limitaciones, los alcances finales. Sí es cierto que quizá gente de carrera administrativa es más complicado, pero yo creo entender, Agustín, hoy estuve un rato en Casa Rosada, que tiene mucho que ver con un gesto hacia la sociedad, mucho más que una medida en sí que, como planteaban tanto vos como Adrián hace un ratito, tenga un ahorro económico. Es un gesto a la sociedad, es decir, a la sociedad, bueno, en la política no vale todo, no vamos a poner parientes porque la plata de todos es la plata del Estado. En términos de ahorro económico está claro que no lo es, ¿no? 1.500 millones es el volumen, 1.100 millones se necesitan por día para pagar servicios e intereses de deuda. La distancia es abismal. Ahora, ¿qué quiero significar? Porque esta mañana cuando escuchábamos al presidente, era obvio que uno de los argumentos iba a ser que esto era parte de reducir la herencia. Es decir, recibimos, lo decía recién el diputado, ¿no? Recibimos un Estado ineficiente, ampliado o algo así, voluminoso. Entonces, a mí, que yo soy medio fanático de los datos, fui a ver si efectivamente esto era verificable. A ver, y acá lo tenemos en pantalla. ¿Cómo cambiaron entre la asunción de Cristina en su momento y cómo elevó la cantidad de cargos con lo que hizo Mauricio Macri una vez que llegó al poder? Claro, decía el diputado recién, y es cierto, el gobierno de Cristina elevó la cantidad de ministerios, Secretaría de Estado y Subsecretaría respecto al gobierno anterior, o sea, el de Néstor. Ahora, lo que vino después también elevó esa cantidad de cargos más o menos en un 25%. A ver, vamos a analizarlo. Ministerios. Cristina, cuando llegó tenía 10 ministerios y lo subió a 16. Cuando llega Macri, de 16 lo sube a 21. Llegó a haber 22 incluso. Lo de los ministerios es importante porque los ministerios tienen una estructura de funcionamiento mucho mayor que otros cargos, ¿no? Incluye
áreas administrativas, secretaría... Y todo lo que ejecutiva. tiene que ver abajo, secretarías de Estado y subsecretarías, está íntimamente ligado a ese aumento de ministerios porque es toda la estructura, todos los ravioles que se crean abajo de eso. Cristina tenía 50 secretarías de Estado, aumentaron a 70, de esas 70 Macri la llevó a 87. Tal cual. ¿Sí? Y en subsecretarías de Estado eran 92 cuando asume Cristina en 2007, se van a 169 y de 169 Macri la lleva a 207. Es decir, aumentó Macri desde que llega... Aproximadamente el 25%. 25%. Ahora, yo porque hacía referencia, a manera de broma, que se parece mucho en Black Monday, digamos. Aumento el 25% en la previa, viene el día de descuento y te bajo el 25% y vos creés que te hice un descuento. Y en realidad más o menos vamos a estar igual que como estábamos... Sí, un poquito menos, pero es casi más o Por menos eso, lo mismo. más o menos vamos a estar igual a como estábamos en el 2015. ¿Esto significa que está mal? Bueno, esas son las evaluaciones políticas que hará después a gusto del consumidor. Digamos, hay gente que le gusta un Estado más chico y cree que eso es un gesto de eficiencia y hay gente que dice, no, mira, la verdad que sí hay. Pero Adri, mirando los datos y mirando los 207 números. subsecretaría, pero valen la pena porque la gestión del Estado funciona, necesitamos... Bueno, el número en sí mismo no, para mí no significa nada. No, pero mirando Ahora, estos números, Adri, hay algo que hay que aclarar. Si vos aumentaste de 16 a 21 son 5 ministros más, Sí. de 70 a 87 son 17 secretarios más, te vas a 22 cargos más, y de 169 a 207 estás hablando de 38 cargos más, es decir, estás hablando de 50 cargos más políticos creados en la gestión de Macri. Gabriel, en lo que con es una ministerios, aclaración. secretarios. Son cargos que alrededor Con- tienen un séquito con una- importante, ¿no? Bueno, una por eso, aclaración, Macri Gabriel. habla de 1000 cargos menos. Con una aclaración. Este aumento, que ustedes detallan y que es correcto, tiene que ver con el inicio de la gestión, no tiene que ver con la foto actual, porque en los últimos meses ha habido en muchos ministerios un ajuste a nivel secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales que nos pone en números similares o por debajo del 2015. Y esto también, en parte, era lo que recién se mencionaba, con lo cual, efectivamente, hay que reconocer que aún antes de esta medida, de parte del gobierno nacional, ya hubo una reducción de la estructura. Lo que es raro, y pasa en muchos aspectos con este gobierno, es la diferencia entre el discurso, la supuesta concepción ideológica que se tiene y los hechos y la realidad. Porque vos escuchás, y hablo con muchos funcionarios del gobierno, y la lectura que tienen desde su posicionamiento es que es importante achicar el Estado, modernizarlo, hacerlo más pequeño, reducir el gasto público, ajustar y que darle más espacio a la gestión privada, al libre mercado. Y después vas a los hechos y los números son esos. No, pero Entonces, por no eso, para de esos no aumentar son el los tamaño del números, mercado. Agustín. No, Esos sí, no son estos los son los números. números. Ahora hay una intención de empezar a No, reducirlo, hay lo que ninguna decía el intención. Black Monday de Adrián no hay recién. ninguna intención. Hay una realidad. Hoy el Está bien, Estado... pero esto hoy el lo negás. Estado está- ¿Esto ocurrió? No, pero, Agustín, es Está que bien. vos... Bueno, pero evidentemente no me escuchaste. Sí, te estoy escuchando. lo Eso que ocurrió, acabo de esos son decir los es, datos. Eso ocurrió, esa no Sí. es la foto ¿Y al quién día lo de hizo hoy. en estos 2 años? La foto al día de hoy es un Estado más pequeño que el Estado que No le es un tocó Estado más recibir a pequeño, es Mauricio un Macri. Estado que se recibió, se agrandó, a pesar de que el discurso era Y que hoy- había que y achicarlo. hoy es Se un agrandó, Estado más pequeño y hoy que se que en agrandó, que diciembre del tienen un 2015. déficit fiscal mucho más grande, que tienen un cuestión problema en relación a insostenible, y esto. se lo vamos a achicar. Pero Una Agustín, cuestión- déjame entender sí, algo. sí. ¿Tu crítica es a que se agrande el Estado? No, mi y que- crítica y que es pueda a- trabajar mejor o que ahora se achique No, el mi Estado? crítica es a la inconsistencia que presenta este gobierno en todos los frentes. Digamos, cuando tú decís, no, lo que yo digo es que hay que achicar el Estado, que hay que darle espacio a la inversión privada, a la gestión privada, que hay que hacerlo más dinámico, más pequeño. Pero miro los datos y pasé de 70 a 80, de 100 a 250. Bueno, entonces, una cosa, lo una entiendo, cosa en muy relación a esto del inconsistente. Estado que es bien interesante. Hace un tiempo atrás me puse a averiguar cómo es la proporción de empleados públicos y empleados totales de los países que son referencia en términos de Producto Bruto, de felicidad. Hay una economía de la felicidad, digamos, países más felices. Y son los que más empleados públicos tienen. Noruega tiene 7 de cada 10 empleados públicos. 7 de cada 10 empleados son empleados públicos. Nadie puede decir que Noruega es un país ni deficitario, ni que el Estado no sirve, ni que está empleado de manera excesiva, sino que da servicios acordes a ese volumen del Estado, ¿sí? ¿Qué quiero significar con esto? Que la discusión respecto al tamaño del Estado es una discusión tramposa y es la discusión que va a venir ahora. Por eso me centralicé en estos puntos. Porque la discusión que va a venir ahora es la ilusión óptica de que un Estado chico es, por ser chico, más eficiente. Y eso no es necesariamente así siempre. Puede serlo o no, depende de las circunstancias. La pregunta es si el modelo del gobierno es más parecido a esta foto inicial, donde se amplió el Estado, o lo que se supone se presentó hoy, un Estado más chico, y en tal caso no me interesa tanto el número, sino el para qué.
¿Con qué objetivo? Un Estado sin empresas públicas, un Estado con pocos empleados y con ajuste en los empleados públicos. Pero mira, yo llevo... Sin o con INVAP, por ejemplo. Yo llevo O sea, lo que vos planteabas a mi ámbito cotidiano, que es el poder legislativo. Un ejemplo. Vos decías, un Estado más grande o más pequeño no es sinónimo de mayor o menor eficiencia, en todo caso es una discusión tramposa. Voy a usar el mismo ejemplo que usaba el presidente. La Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿justifica 1.700 empleados? Probablemente la biblioteca no justifique 1.600 empleados. Bueno, pero ahí ¿La biblioteca es el único organismo que tiene el Estado? Ahí tenés un buen ejemplo, pero por eso... No, pero te lo siempre llevo, es te lo como llevo. siempre Ahí es el tenés- mismo. La pregunta es si el único organismo que tiene el Estado es la te biblioteca doy del Congreso. muchísimos más. Para seguir hablando de los poderes legislativos, ¿se justifica en poderes legislativos provinciales que vos tengas 80 trabajadores por diputado? ¿Se justifica? ¿Es necesario que yo, diputado provincial, en mi caso te lo digo, tenga un equipo de 80 personas para realizar mi tarea cotidiana? Te respondo, no, no se justifica. Bien. Entonces, lo que quiero decir con esto es, evidentemente, el Estado está sobredimensionado. Lo que te tomo es que es nuestra responsabilidad analizar dónde está esa sobredimensión y analizar dónde se puede ser más eficiente. Ahora, déjame decirte que estoy seguro que hay una oportunidad histórica. ¿Por qué hay una oportunidad histórica? Porque no se sostiene que en la Biblioteca del Congreso de la República Argentina tengas 1.700 empleados y en la de Chile 200. Porque no se justifica que una legislatura provincial que pretende representar a los vecinos de esa provincia tenga 80 empleados por diputado. Bueno, ahí hay un laburo que hacer. Yo eso entiendo que, por ejemplo, en el caso de los diputados puede haber una sobreabundancia de asesores. La verdad es que los despidos de las últimas semanas no son ni en la Biblioteca del Congreso, Claro. ni en el rubro asesores de diputados, sino en el INTI, 250 despidos hoy, que es un organismo que creo que cualquier Estado debería fortalecer. Estamos hablando de un instituto de fomento industrial, el INTI, que es un organismo público importante. 250 despidos ahí. Salvo que entendamos que es una economía que está deshaciendo su industria. El otro Ahí en ese grueso de- punto del INTI el gobierno dice, en Son- 2015 había 60 millones claro, de son inversión, excedentes. ahora hay 800 millones de inversión. Pero pasa Eso, que los eso habla números- también de pero fortalecer yo o lo no que digo un que los organismo. números absolutos no dicen... Un dato de hoy. Los FOMECAS, que son los fondos que da el Estado para fomentar la producción audiovisual, tienen un presupuesto, 160 millones de pesos. El año pasado se ejecutaron 68. Hoy se difundió que se habían distribuido 68. Como un dato positivo. Claro, cuando vos ves que es una subejecución del 50%, entonces no es el dato positivo. Bueno, se ejecutó la a ver, mitad. déjame Por eso yo introducir Sí. un punto, ¿no? David, acá estamos hablando obviamente de estructura ministerial, estructura política, y esto obviamente va de la mano de lo que recién planteaban justamente de que no es un gasto para el Estado. A mí me parece que hay dos datos que son sí fundamentales para el funcionamiento del Estado, que son niveles de ejecución, es decir, de determinado dinero que tenía el presupuesto, cuánto se ejecutó, por ejemplo, para obras, y obviamente la estructura de sobreprecios. Los últimos 12 años, los 12 años del kirchnerismo, lo que tuvimos fue una estructura de sobrecostos en obra pública escandaloso. Entonces, si vamos a hablar de dilapidar discursos y dilapidar recursos, sobre todo, parece que deberíamos empezar por ahí. A mí, la verdad, obviamente la estructura política la debería bajar el gobierno, ¿sí? Me preocupa mucho más si en las obras públicas están tirando sobreprecios como tiraban en los últimos 12 años y teníamos funcionarios que quizás no tenían una estructura. Yo no sé si José López tenía tantos asesores. Ahora, a mí me interesa mucho más que si tiene tantos asesores, no tire un sobreprecio del 300 o 400% que se encontraron en Vialidad Nacional. Entonces, si vamos a hablar de eficiencia del Estado, por supuesto, esta discusión me parece muy válida y me parece cierto, y está buena la placa que trajiste, Adrián, sobre la cantidad de ministros, subsecretarios y secretarios. Ahora, si me preguntás en la discusión si un secretario debería tener 3 o 4 secretarios más o menos, pero por lo menos no está, cada vez que hace una licitación, generando un sobreprecio del 300 o 400% como pasaba en la década kirchnerista, bueno, la verdad prefiero que haya más secretarios y que por lo menos no se estén robando toda la plata de todo el mundo. Pasa que no se puede discutir política de Estado y corrupción como si fuesen lo mismo. O sea, no... No, claro, es que en la década kirchnerista la corrupción fue parte sistemática y organizada de un gobierno. ¿Vos estás seguro que en la década actual no hay corrupción? No lo sé, por lo menos No, no la bueno, veo. pero con toda claridad, en los últimos 12 años, durante el kirchnerismo, fue parte de una política del Estado. Que la Y eso, corrupción fue parte pero de política del claro, Estado. pero eso te demuestra eso te demuestra la íntima relación, y basta desfilar hoy por varias de las principales cárceles del conurbano bonaerense, la íntima relación que hay entre funcionarios de primer nivel y empresarios corruptos. Está claro que era parte de una política de Estado, y al más alto nivel lo era. Bueno, asumiendo que A ver, Agustín quería sumar Quería también. saber el costo de eso, si está, porque entiendo que hay estudios de costo, de cuánto
cuesta la corrupción en los estados. En general todos los estados tienen ese costo y en Pero, la Adrián, Argentina perdón, se supone yo que sí. conté el caso de la Ruta 3, Vialidad Nacional ya ha ahorrado más de 20.000 millones de pesos por sobrecostos en el área que manejaban. Debido a José López, los dos presos en las rutas. O sea, hacían una ruta, en lugar de valer 1.000, la cobraban 2.000. A ver, Era un Agustín. escándalo. No, está bien, digo, a ver, esta discusión de lo que estamos tomando entre el tamaño del Estado no tiene nada que ver con eso. O sea, todos vamos a condenar la corrupción y que no haya sobreprecio. Pero eso es Hoy lo que lo hay, gasta el Estado. no Agustín. sé, no me es consta. exactamente lo mismo. Es cuánto gasta el Estado. Si vos tenés Está 1.000 bien. millones, ¿cuánto gasta Está el bien, Estado? pero ¿qué tiene que Si ver gasta el 1.500 tamaño del porque tiene Estado? sobreprecio, El tamaño del ¿qué me Estado importa que con haya que más sí, Pero sí tiene que ver secretarios? con un Estado más eficiente. Porque vos estás haciendo lo siguiente, el juego es el siguiente, estás diciendo que existía corrupción, supuestamente, porque había un Estado con una presencia muy fuerte. Entonces, estigmatizar la presencia del Estado No, diciendo que eso chorros. genera corrupción. Agustín, No, no, Y pero esa- no, y usted ese no dijo análisis eso, no es Agustín. acá lineal. estamos discutiendo cuánto gasta el Estado. Estamos discutiendo Está cuánto bien. gasta un gobierno. Pero Entonces yo lo que te digo es, discutamos si hay En la demasiados década del secretarios. Ahora, 90, vayamos a algo en la previo. década del 90 hubo un discurso similar que llevó a achicar el Estado, a privatizar empresas, a reducir y sacarse de encima al Estado roles y a todo lo que vivimos. ¿Hubo corrupción en la década del 90? Por supuesto. Bueno, pero entonces no hay un Pero pará, vínculo ¿hubo corrupción durante entre... el kirchnerismo? La habrá habido. No, pero ¿Qué sé ¿hubo yo? o no hubo? Pero seguramente la habrá habido, Bueno, no, pero entonces- no como una cuestión estructural que vos pero- marcás bueno, que pero la era una justicia no política hubo. del La Estado. justicia- la justicia federal Hechos es otra de cosa, corrupción Los habrá hubo. habido. Bueno, los hubo. Encontraron los un tipo hubo. con 9 millones en un Bueno, bolso, entonces, habrá tenido hechos de evidentemente, aunque corrupción. aunque Eso te no cueste implica, reconocerlo, lo eso hubo. no implica que haya Pero como- habido pero como lo hubo, estructuralmente una eso cuestión de tiene que ver corrupción. con el costo del Estado. Porque hoy Y tiene el que ver con un Estado endeudamiento, ineficiente, las porque comisiones que se pagan paga por el mal, endeudamiento, paga de más. ¿no es corrupción? Paga mal, paga de más. Entonces, eso tiene que ver con la ineficiencia del Estado. El Estado, durante el kirchnerismo, fue ineficiente, no solo por No, la el Estado mayor es o menor... ineficiente en Argentina históricamente, ¿no? Durante Pero Pero eso, claro, que sea no históricamente tiene- no justifica Fran, los no tiene últimos nada que ver con la cantidad de... Claro, no tiene nada que ver con el empleados tamaño, que la tiene el Estado. eficiencia o no No, del no, Estado. Recién te absolutamente. marcaba con los datos de Adrián, el caso de Noruega. Mirá el tamaño que tiene y la eficiencia que tiene el Estado en un país como ese. Entonces, no hay ¿Y cuál vínculo, es que es el lo que nivel de quieren instalar corrupción ustedes. del Estado noruego? No hay vínculo, debe ser muy bajo. Bueno, pero no por lo conozco. eso, no lo fue durante No los hay últimos años y vínculo, es parte- lo que quieren instalar y es parte de ustedes, lo que hay que cambiar. que no hay, es vínculo entre el tamaño del Estado y la eficiencia del Estado. Como decía antes Adrián, el Estado puede ser muy grande, muy eficiente, muy chico, muy eficiente, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que hoy se está instalando un discurso, como ocurrió en los 90 y en otros momentos, que intenta estigmatizar el rol del Estado en la economía, Pero- el rol del pero no Estado. hay que estigmatizarlo. Entonces, Hay que sí empieza a ponerse trabajar pero, Agustín, para Agustín. sentar las bases y reducir Pero que, el tamaño del sin Estado, ponerse demonizando colorado, al hay que Estado. reconocer que hubo corrupción durante los últimos 12 años. No hay que decir Durante los últimos supuestamente, 80, no me durante los parece. últimos 12 Hay que años. decir hubo corrupción con todas las letras. Yo doble Bueno, eso es apuesta, parte de lo que hay que cambiar. Doble apuesta y digo que en Argentina hubo corrupción en los últimos 200 años. Claro. Dije Ahora, 80, me quedé pero corto. ¿sabes cuál Ahora, es el problema? ¿qué De quiere- poner todo en perspectiva histórica, que no nos hacemos cargo. No, Entonces, porque- que no, haya no, habido no, corrupción no, no, en los no, últimos vamos a olvidar 200 la años, historia en los porque últimos no dos- quiere decir en los últimos que no haya que 200 hacerse años, cargo del nivel hasta escandaloso de No, no, está corrupción bien. durante el kirchnerismo. Y lo hubo sin duda. Está Jaime condenado y hay otros procesos en marcha. Medio gabinete Está kirchnerista, todo. Adrián. No, No, no. fueron uno o dos que No, pero dijeron, pará. vamos a robar. Hay medio gabinete kirchnerista que está preso, Está bien, condenado. pero hay O sea, casos que no o sea, tienen es que ver algo con es eso. complicado, por lo menos. Está Jaime condenado y hay otros tantos que están encausados, procesados y Procesados, imputados. Eso digo. presos. ¿Estoy negando a alguien? No, 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 Si te por nombro a supuesto. todos los que están presos. Por Ahora, supuesto. independientemente de esa situación, y yo lo digo acá siempre, hay dos niveles de corrupción. La rapiña, y en muchos casos en el kirchnerismo se ejecutó la rapiña, caso López, por ejemplo, y los 9 millones, y la corrupción institucional, el Banco Europeo inyectando 11.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Son dos niveles de corrupción, ¿sí? Ahora, Perdón, por eso... perdón, para que me quede claro, ¿José López era de Rapiña? El hombre No, que decidía cuando toda- yo digo todas las rapiña no hablo de las- volumen, hablo del sistema de corrupción. Hay un sistema de corrupción que el para hombre que llevársela a la decidía propia... en uno de los ministerios más importantes era Rapiña. No, yo te digo, el sistema de corrupción de aquel que roba para quedársela a él es un sistema de rapiña. O sea, yo soy funcionario, lo robo y me la quedo yo. Después está la corrupción institucional, la que se queda en los bancos. Bueno, me por la quedo ejemplo. yo o la reparto. Sí, sí, por eso. O se reparte entre una asociación ilícita. Y después está otro nivel de corrupción, que es la que se queda en los bancos cuando el Banco Europeo, digo, para no hablar de acá, emite 11.000 millones de euros para salvar a los bancos. Son dos niveles de corrupción, ¿sí? Ahora, yo digo, en la Argentina hubo de los dos niveles de corrupción. Toda la vida. La rapiña y este nivel. Ponerse a discutir corrupción es entrar en este círculo donde no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a terminar discutiendo quién es más corrupto. Cuando discutimos el Estado, no necesariamente hay que discutir la corrupción. Pregunto, el modelo del gobierno, para empezar a establecer si esto definitivamente empieza a fijar un modelo de país, es un modelo de un Estado
chico y esto asociado a la eficiencia, y en tal caso, ese Estado chico, ¿cuántos empleados menos necesita? ¿Hay un número? Eso es lo que plantea el ministro Ibarra acerca de la dotación óptima. Bueno, ese número tiene que ver con ministerio por ministerio y área por área. Ahí yo lo que diría es, yo no hablaría de un Estado chico per se, en todo caso hablaría de un Estado eficiente. Fran, ¿qué significa dotación óptima? Es la cantidad de gente ideal que vos necesitas para alcanzar los objetivos del área. Entonces, lo cierto es que nosotros queremos haber recibido en muchas áreas un Estado sobredimensionado, un Estado que tiene más recursos humanos que los necesarios en determinados lugares. Te pregunto, así lo recibieron, lo agrandaron. No es mucho tiempo, no lo agrandamos, Agustín. Al día de hoy el Estado es de menor tamaño que el que recibimos. No. Pero perdón, una pregunta. Ahí estaban los datos. No, esos datos, si yo lo aclaré. A que sea de menor tamaño. Al día de hoy hay reducciones que ya se implementaron y no tiene que ver con los cargos políticos. Yo los busqué esos datos, no los encontré. Encontré creación de la subsecretaría de la bicicleta y reducción de otras... En la comparación no encontré números muy distintos a estos. Estos números son menores y te pongo ejemplos concretos. ¿No es mucho tiempo, 2 años, para darse cuenta de si la dotación es óptima o no? No, yo creo que no. Cuando vos ves la dimensión del Estado Nacional y las condiciones en las que nosotros recibimos el Estado Nacional y lo que fue la transición, basta recordar cómo le tocó asumir al presidente Macri, creo que se entiende como un plazo razonable el de 2 años para hoy estar en condiciones de avanzar con un plan. Ahora, una última reflexión quiero los dos, porque se nos acaba el programa, de otra de las medidas que tomó Macri, que es congelar el sueldo del presidente, viceministros, secretarios y subsecretarios, ¿sí? Mínimo un subsecretario cobra 150.000 pesos de bruto, algo que la gran mayoría de las personas que nos están mirando imagino que no cobran. ¿Les parece una medida inteligente, buena, o es parte de la misma película demagógica? Parte de la misma película, no tiene ningún sentido. Congelan. Primero, son sueldos altísimos, ¿no? Son sueldos altísimos. Ahora que hablas en la legislatura, vos estás en la legislatura, hace un par de años atrás hubo una propuesta para que los legisladores ganaran lo mismo que gana un maestro de escuela en Argentina. 4 votaron nada más a favor de eso. Y después hablan y dicen que no, pero cuando llegan los momentos y los hechos, las cuestiones son así. Pero disculpa, no tiene ningún sentido, son sueldos altísimos y eso no va a haber ningún ahorro, ninguna modificación en la política económica vinculada con eso. Tenemos que discutir en serio. ¿Sabes cuánto se pagó el año pasado, 2017, de intereses por la LEVAC, hablando de corrupción institucional? 250.000 millones de pesos. A ver, Francisco. Ahí es que, ¿sabés qué pasa? A mí ese argumento me resulta hasta gracioso, porque si el impacto económico es bajo, entonces si el día de mañana se tomara la decisión inversa, duplicar los sueldos, podríamos justificarlo diciendo, pero si total el impacto económico es bajo. Y es un error. ¿Sabés por qué, Gabriel? Creo que es un error, porque en una Argentina donde el empleador tiene que negociar sobre pautas de inflación y donde nosotros estamos planteando paritarias libres en torno al orden del 15%, nosotros creemos que tenemos que dar el ejemplo. Dar el ejemplo es decir, nos ajustamos el cinturón. Eso tiene que ver con un enorme valor simbólico, no tiene que ver con el impacto económico, porque si no tiene que ver con el impacto económico para bajarlo, tampoco el día de mañana para subirlo. En todo caso tiene que ver con el compromiso frente a la ciudadanía. Muchas gracias por venir, Agustín Datelis, también muchas gracias por venir, al equipo, Adrián Murano, Ezequiel Espino, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana con un debate que va a seguir. ¿Tienen que aumentarse los sueldos de los funcionarios públicos o está bien que se lo congelen? ¿Pueden los parientes de los ministros trabajar en el Poder Ejecutivo, ser funcionarios o no, o es una medida demagógica? ¿Estamos hablando de populismo y demagogia o de una medida que va a cambiar la política argentina para adelante? Lo vamos a ver en el transcurso de toda la semana y vamos a ver cómo impacta este tema también en los números del gobierno, que seguramente tomó esta medida mirando las encuestas. Muy buenas noches, nos vemos mañana. En A24.